Buenas noches, mi nombre es Juan Felipe Quintero Jerez, me encuentro con Ingrid Carolina Castillo Uribe, Joan Sebastián Murcia Jiménez y Laura Viviana Villamizar Cáceres. A continuación explicaremos la actividad colaborativa fase 3. El presente trabajo trata de aprovechar el potencial y las capacidades y habilidades que podemos tener en cuenta en este programa académico, donde se llevará a cabo los saberes relacionados con la unidad número 2, mercado de bienes y del dinero de políticas económicas, equilibrio real y monetario, demanda y oferta agregada, y la unidad 4, relaciones y políticas internacionales. Esta información permitirá dar a conocer la economía de cada país para su desarrollo y tener presente cómo se maneja el equilibrio mundial. Es fundamental que tener en cuenta las características esenciales de una sociedad, pues abarca casi todos los dispositivos que arbitra la colectividad para amparar a los más débiles, para satisfacer las necesidades sociales de todos sus componentes. Muchos de los temas que se debaten en este campo tan extenso son de carácter laboral. Bueno, entonces iniciamos comparando a Colombia con lo que es pues el país de México. Entonces quisimos iniciar con el Producto Interno Bruto, el cual en México tuvo un rebote del 5% en el 2021, sin embargo no alcanzó la estimación de 6.3, que era el pronóstico por la Secretaría de Hacienda. Se trata pues de su crecimiento más pronunciado desde el 2010, cuando el PBI se expandió a 5.1%, como muestran los datos. Entonces aquí encontramos lo que es una tabla en donde podemos verificar lo que fue el Producto Interno Bruto de México durante cada año. En el factor desempleo encontramos que México registra 2 millones de desocupados en el cierre del 2021. El índice pues se recupera levemente en medio de la crisis por el coronavirus y al ubicarse en el 3.96% tras casi 2 años de pandemia en México. Igualmente encontramos aquí la gráfica donde podemos comparar el desempleo de México en diversos años. Bueno, también tenemos el factor pobreza, que pues es el índice de la tendencia laboral de la pobreza. Es el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior a la canasta alimentaria pues de México. Esta estimación se hace por medio del Coneval que es de forma trimestral y a partir de la información de la encuesta nacional de ocupación y empleo, ENOE. Bueno, entonces aquí podemos verificar en la tabla que México registra un desempleo de 3.6. Cuando veo, discúlpame, qué pena. Bueno, perdón. Registra entonces un valor de 3.8. Listo. En pobreza en el año 2021. Inflación. Bueno, encontramos que en la inflación general anual promedio del cuarto trimestre del 2021 fue de 7.36%. Fue 3.2 puntos porcentuales mayor a la presentada en el tercer trimestre del año 2020. Y fue 1.2 puntos porcentuales mayor a la del tercer trimestre del 2021. Entonces, pues igualmente podemos comparar en la tabla lo que ha sido pues la inflación en el año 2021 para el país de México, donde pues tenemos un 3.36% de inflación. Y ya como por último quisimos pues valorar lo que es la economía política de México, donde se dice que creció un 5%, estaba en 8, menos 8.3, lo que quiere decir que al crecer un 5%, pues quedó en menos 3.25. Y recordarles que se desplomó a raíz de la pandemia, además que entró en recesión técnica al cierre del año al sumar 2 trimestres consecutivos con retrocesos. Pues entonces este es como el balance total de la economía política de México. Le doy paso a mi compañero para que exponga el otro país.
Bueno, ahora encontraremos Estados Unidos con su Producto Interno Bruto, en el cual el Producto Interno Bruto en el año 2021 ha crecido un 5,7% respecto al 2020. Se trata pues de una tasa de 91 décimas mayor a la que fue en el 2020, que fue del menos 3,4%. Asimismo, por la pandemia de COVID-19, el 2021 la cifra del PIB fue de 19.444.914 millones de euros, con lo que Estados Unidos es la primera economía del mundo en cuanto al PIB se refiere. Como puede verse en el ranking de los 196 países, el PIB de Estados Unidos pues es el mayor, con lo cual el valor absoluto del PIB en Estados Unidos creció 1.152.408 millones de euros respecto al anterior año. Ahí observamos la gráfica en la cual pues se ve su aumento respecto al año 2020. En el desempleo, en términos anuales, los datos han sido muy positivos, ya que Estados Unidos ha creado unos 5.300 millones de empleos de diciembre del 2020 a diciembre del 2021, y la tasa pues de paro ha seguido su ritmo descendente hasta el 3,9%, mínimos pues desde el febrero del 2020. Según la encuesta que se realiza a la Oficina de Estadística Laboral a las empresas, en diciembre del 2020 había 143.500 millones de empleados en Estados Unidos, mientras que a finales de diciembre del 2021 la cifra se había elevado a 95 millones de empleados desempleados. La pobreza, un estudio reciente realizado por Wimmer y otros investigadores de Columbia, proyecta que sin la ayuda de la emergencia aprobada ante la pandemia de coronavirus, la tasa de pobreza en el país habría saltado de un 12,5% previo a la crisis al 16,3%. En marzo del 2021, la tasa de respuesta de la encuesta básica sobre los hogares de la CPS mejoró aproximadamente un 76%, aunque no volvió a la tendencia anterior de la pandemia. Ahí se comparan el mes de marzo del año 2020 contra el mes de marzo del año 2021, donde después se observa la respectiva pobreza en hombres blancos, hombres negros y pues en ambas categorías como tal. La inflación, Estados Unidos, el índice de los precios al consumidor subió un 7% en el año 2021, la mayor ganancia en 12 meses desde junio de 1982. Según los datos del Departamento de Trabajo publicados a mediados de enero, el indicador de inflación aumentó un 0,5% desde noviembre, superando pues las previsiones que se tenían. También dijeron los economistas que con los precios de la energía y los alimentos aún en aumento, Bloomberg Economist estima que la inflación de enero continuó superando la tasa de ejecución mensual promedio consistente con un objetivo de inflación anual del 2%, esperando que la inflación alcance su punto máximo en febrero. Nuevamente se observa pues en la gráfica, en la tabla, meses del año 2021, donde pues como tal en enero ya tenía un 7,5%, fue su máxima inflación. Como último, en la economía política de los Estados Unidos, en el conjunto del año, la economía pues creció un 5,7%. Este dato es similar al dato del Producto Interno Bruto, en el cual un dato especialmente reseñable si se compara con la contratación del 3,4% en el 2020, que había sido mayor la caída en 74 años. Estas fueron las proyecciones económicas en el año 2021, donde el IPC de Estados Unidos, siendo la línea negra, pues estaba disminuyendo y aumentando. Asimismo, los fondos de Fed, que mantuvo desde diciembre del 2019 hasta diciembre del 2021 un estándar pues bastante neutral. El deflactor lo mismo que el IPC y el objetivo de la inflación manejando pues su línea recta como tal.